Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a esta segunda jornada de la segunda Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias, en la que vamos a seguir pues aprendiendo, debatiendo y compartiendo conocimientos sobre la compra pública responsable en Canarias y todo el abanico de posibilidades que nos ofrece. Mi nombre es Carlos Esteves, soy el coordinador de la red Anagos. Ayer compartimos algunos ratitos juntas. Y quería introducirles cómo va a ser el día de hoy, que va a repetir la misma estructura del día de ayer, que por cierto, a las personas que no pudieron asistir o quienes quieran em, repasar lo que vimos ayer, ya está todo colgado, todos los vídeos están colgados en la página web del evento, que les dejaremos ahora aquí en el chat y que posteriormente también enviaremos por correo electrónico. Pues como les decía, vamos a repetir la misma estructura del día de ayer. Entonces vamos a comenzar con una mesa redonda, una mesa de debate. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la compra pública responsable puede convertirse en un potente escudo social. Posteriormente de esa mesa, que durará alrededor de una hora, pasaremos a los talleres simultáneos, que si recuerdan, como explicábamos ayer, están divididos por niveles. Tenemos nivel inicial por un lado y nivel avanzado, con lo cual son simultáneos y tienen que salir del escenario e ir a la parte de sesiones dentro de la plataforma que estamos utilizando. Después, cuando hayamos terminado los talleres, pasaremos al bloque de experiencias en el que, bueno, les decíamos que creemos que la mejor manera de aprender es que alguien te cuente cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces, hemos comprometido e invitado a algunas administraciones de Canarias que han puesto en marcha la compra pública responsable, bien sea a través de contratos reservados o contratos menores a empresas sociales de las islas, o con la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en sus contratos. Entonces, pues conoceremos experiencias, por ejemplo, de la Consejería de Educación, a través de un contrato con la empresa de inserción Isonorte Empleo. Nos vamos a acercar nuevamente a La Palma para conocer la experiencia del Ayuntamiento del Paso y también su experiencia con Isonorte Empleo. Tendremos al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA, y su experiencia con la empresa de inserción Buscándome las Habichuelas, puesta en marcha por Cáritas de Cáritas de Tenerife. Y finalmente, una experiencia del Cabildo de Tenerife con la empresa de inserción 114 Espacio Creativo. Y finalmente, el último bloque del día es un bloque que hemos inventado este año de recursos útiles y foro de dudas que hayan surgido a lo largo pues, de estos días y que no se hayan resuelto directamente en los talleres o en las mesas redondas. Pues ahí tendremos un espacio con el profesor Javier Mendoza, que nos va a echar una mano a resolver todas estas cuestiones. Pues sin más, vamos a dar paso al primer bloque del día, a la mesa redonda, y creo que ya tenemos preparado por aquí al profesor Javier Mendoza. Buenos días, profesor. Hola, muy buenos días. Adelante con la mesa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, hoy se va un poco a hartar de verme porque después de esto yo tengo uno de los talleres y como comentaba Carlos, pues después voy a estar también en la parte de instrumentos. Y hoy tenemos una mesa que es un poquito distinta a la de ayer, pero que yo creo que es complementaria y donde vamos a analizar el papel de la compra pública como escudo social, ¿no? Como medida de protección. Solamente un dato, la compra pública en España, dentro de las limitaciones de datos que hay, que son bastantes, pues si aplicamos ese 15% del PIB que dice la OCDE que supone la compra pública, pues tendremos alrededor de unos 200.000 millones de euros, ¿no? de gasto, unos 4.500 euros por habitante, la reforma de una cocina pequeña. Ponerlo en perspectiva, los fondos europeos que nos van a llegar, los tan ansiados y veremos si ejecutados o no Next Generation, suponen más o menos la mitad de esa cantidad. Lo cual, sí, por supuesto, es un esfuerzo, es una aportación, pero también hay que tener en cuenta que tenemos esa herramienta, como es la compra pública, para fomentar este tipo de políticas, ¿no? Como apoyo a este tipo de políticas.
Vamos a tener a 4 ponentes. En primer lugar tendremos a Juan Manuel Sánchez Terán, que es subdirector general de la Economía Social y Responsabilidad Social de las empresas. Posteriormente tendremos a Ricard Calvo, que es profesor titular de la Universidad de Valencia. En tercer lugar intervendrá Guillaume Treguer, que está en la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción de España, que es FAIDEI. Y por último tendremos a Gemma Martínez, que es viceconsejera de Derechos Sociales e Inmigración. Lo que haremos será, pues siguiendo el modelo de ayer, cada una de estas personas tendrá unos 10 minutitos de intervención y posteriormente pues yo le haré una pregunta a cada una de ellas y tendremos también espacio para las preguntas que pueden ir dejando en el chat. Pues sin más, doy paso al primer ponente, a don Juan Manuel Sánchez Terán. Lo presento brevemente, él es subdirector general de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las empresas. Él ha participado recientemente en la celebración del Día de las Empresas de Inserción, que se hizo en Madrid la semana pasada. Y bueno, es una de las personas, junto con Maravillas Espín también, que más apoyo presta a la economía social, y la idea pues es que diera también una visión más general desde su puesto en el Gobierno de España. Juan Manuel, muchas gracias por participar, encantado y cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Javier, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es un gusto escucharte. Yo te leo ya desde hace tiempo y sé que eres un experto en contratación pública responsable. Y bueno, pues agradecer igual al resto de ponentes que van a estar en esta mesa, así como a las personas que os encontráis pues al otro lado de las pantallas. Como señalaba Javier, yo soy Juan Manuel Sánchez Terán, soy subdirector de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Entonces os voy a dar una perspectiva, pues posiblemente sea la más general, ¿no? que se va a tratar en esta mesa y en las jornadas sobre la aplicación de la compra pública responsable. Como decía Javier, la contratación pública en España supone, bueno, ahí varían los datos, ¿no? O sea, hay una horquilla entre el 15% que marca la OCDE y el 20% que señala el Observatorio de Contratación Pública y algunas otras fuentes. Entonces, esta cuantía, para poneros un poco en contexto, pues el 20% del PIB, si nos vamos al umbral más alto, es aproximadamente, el Producto Interior Bruto es como 1,25 billones de euros, ¿no? O sea, serían 250.000 millones de euros. Aproximadamente esto, yo en su momento estuve buscando si alguna comparativa, pues es más o menos el Producto Interior Bruto de Finlandia. Es decir, la compra pública en España maneja unos volúmenes enormes y es una potentísima herramienta de cambio. Y sin embargo, y esto ya adelanto mi postura, creo que no se está utilizando suficientemente bien. Con esta enorme herramienta de cambio y que tiene un gran potencial transformador, nos encontramos con que es un fenómeno que tiene tales dimensiones que sin duda merece ser observado, ¿no? Entonces, cabe que nos planteemos una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo se está gestionando esta contratación pública? ¿Se está gestionando de manera eficiente? ¿Estamos utilizándolas de verdad como esa palanca de cambio que realmente puede ser? Bueno, esto es una realidad incuestionable, ¿no? Una segunda realidad es que en España hay una situación de pobreza y exclusión que cada vez es más alarmante. Si nos vamos a los datos de EAPN, que además aprovecho para agradecer a EAPN Canarias, que sé que están dando un apoyo muy importante a estas jornadas, pues en su último informe, el 12º informe, El estado de la pobreza, en el cual se hace un seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 de la Unión Europea para el periodo 2015-2021, se muestra que en el año 2021 la pobreza y la exclusión en España ha crecido considerablemente, ¿no? En este año hay un 27,8% de la población que está en situación de pobreza y exclusión social. Esto son aproximadamente 13,4 millones de personas. Es un dato que lo decimos así de manera fría, pero detrás de cada una de esas personas pues hay una situación dramática en la que pues, hay personas y familias que lo están pasando muy mal. Como sabéis, esto se mide con la tasa AROPE. Bueno, es una tasa cuestionable, pero es la que estamos midiendo, la tasa de
de situación de riesgo de pobreza y exclusión. Y por lo tanto, bueno, pues vemos que tenemos una herramienta que es la contratación pública responsable, tenemos una situación que es una situación de pobreza y exclusión, y entonces lo que valoramos aquí y se trata esta mesa es de ver si esta herramienta que es la compra pública responsable nos ha servido como escudo social. Sabéis, bueno, que durante la pandemia se pusieron en marcha una serie de medidas por parte de los diferentes gobiernos, no solo el estatal, también los autonómicos y los locales. Aquí la verdad es que cada uno arrimó el hombro en su ámbito de actuación y algunos de ellos fueron muy importantes. Se calculaba antes de la pandemia que aproximadamente 1,1 millón y medio de personas pues iban a pasar a formar parte de este grupo de personas en exclusión social. Gracias a las distintas políticas del escudo social, ¿no? En nuestro ministerio, sobre todo destacamos los ERTE, que yo creo que hay una opinión generalizada tanto del sector empresarial como, por supuesto, de las administraciones y de los sindicatos, de que ha sido una herramienta muy válida durante la pandemia, pero hay otras muchas medidas, ¿no? que se han puesto en marcha. Se consiguió pues, frenar esta situación y que estos 1,5 millones de personas que iban a formar parte de la pobreza, pues bueno, se amortiguara, ¿no? No se consiguió reducir del todo, pero se amortiguara. En este sentido, bueno, el informe de APN indica que se ha aumentado en el año 2020 en 380.000 personas, ¿no? Del 1,5 millones que se esperaba a 380.000. Bueno, es un paso importante, pero no suficiente. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas en situación de pobreza y exclusión social. Y además hay que decir que ha variado este perfil de la pobreza, ¿no? Bueno, los representantes de APN lo pueden contar sin duda mucho mejor que yo, pero lo que antes era una cierta garantía de vivir una situación normalizada, digamos, que era a través del acceso al empleo, que sin duda pues, es la mejor herramienta de inclusión social, y a través de una formación elevada, pues ahora nos estamos encontrando que los perfiles de pobreza están variando notablemente, ¿no? En este sentido, pues ya hay personas, y no pocas, que son personas trabajadoras y se encuentran en situación de pobreza, y hay personas cada vez más con una formación y una cualificación medias y elevadas que también se encuentran pues, en estas cohortes de pobreza y exclusión. Con lo cual, bueno, pues digamos que al igual que ocurrió en la anterior situación de crisis del 2010, bueno, pues se han aumentado este volumen de personas. Otra realidad es que la economía social se muestra como una posible salida a esta situación. En este sentido, bueno, yo quería hacer eco de las palabras de Paul Krugman. Sabéis que es fue Premio Nobel de Economía, y en el Congreso de Valencia sobre Economía Social en junio, una de las cosas que dijo era que los dos grandes desafíos a los que nos enfrentábamos como humanidad eran el aumento de las desigualdades y la emergencia o la crisis medioambiental. Y que la economía social podía ser un elemento de salida y de solución a estas dos grandes crisis. Por lo tanto, la economía social es una herramienta también muy poderosa de lucha contra la pobreza y la exclusión y, por lo tanto, contribuye sin duda a fortalecer ese escudo social. Sabéis bien que dentro de las entidades de la economía social, pues las hay que tienen un perfil más social, otras que son más mercantilistas, pero todas ellas comparten unos principios y unos valores. Y para luchar contra la exclusión social hay sobre todo, yo diría, 3 tipos de entidades. Los centros especiales de empleo de iniciativa social, las empresas de inserción, por supuesto, y las cooperativas que son de iniciativa social. Sabéis bien que en España, pues, al ser un Estado muy descentralizado, las competencias están en materia de economía social fundamentalmente transferidas, en particular en materia de cooperativismo, y que la normativa estatal actúa como normativa subsidiaria, además de poner pues, un mínimo suelo común a todo el Estado. En ese sentido, bueno, pues desde el Ministerio ahora mismo estamos en un proceso de modificación legislativa en el cual se van a modificar las tres grandes normativas de la economía social. La Ley de Economía Social Española, que fue la primera ley en aprobarse en el mundo.
sobre la materia, la 5/2011, la Ley de Empresas de Inserción, la 44/2007 y la Ley de Cooperativas. Y gran parte de estas modificaciones, precisamente, van dirigidas a que las entidades de la economía social den una respuesta adecuada a sus socios y a los destinatarios de sus bienes y de sus servicios. Entonces, ahí la perspectiva de género es fundamental y también lo es la visión de los colectivos más vulnerables. Voy a, en relación con la contratación pública, ir un poco de menos a más, ¿no? De lo más específico a lo más general. Y de manera muy rápida para intentar finalizar aquí. Creo que de tiempo vamos un poquito regular. Bueno, ¿qué nos ofrece la Ley de Contratos de Sector Público como herramientas para promover la compra pública responsable? Bueno, desde lo más específico habría que mencionar, ya sabéis, la reserva de mercado, que está incluida en la disposición adicional 4ª de la ley y que lo que promueve es que haya contratos específicos reservados para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. Marca un porcentaje que yo y, vamos, en general todo el sector y las administraciones estamos muy descontentos con su cumplimiento, porque cada administración pública tenía que marcar el porcentaje y son muy raras las administraciones que realmente están cumpliendo con este porcentaje que se ha marcado, con lo cual un primer mensaje sería: esta disposición adicional es de obligado cumplimiento, este porcentaje es de obligado cumplimiento y todas las administraciones estamos incumpliendo de manera sistemática, con lo cual pues hay que trazar un plan de acción para, digamos, reconducir esa senda y que se empiecen a aplicar de manera estricta los porcentajes que marca la disposición adicional. Luego hay otra disposición adicional, últimamente, la 19ª, en la Ley de Residuos y de Suelos Contaminados para una economía circular, que creo que abre un campo muy interesante para las empresas de inserción, ¿no? Sobre todo en el ámbito textil y en el ámbito de los voluminosos, de los muebles y de los enseres, ¿no? Su reciclaje, pues al menos el 50% de la contratación de los ayuntamientos tiene que ir dirigida a centros especiales de empleo y empresas de inserción, y si no lo hacen, tienen que explicar por qué. Entonces, esto también es una herramienta que sería como muy, muy específica. En cuanto a herramientas genéricas, bueno, están las que nos proveen la propia ley, la determinación de cuestiones sociales, sobre todo en el objeto de las contrataciones, luego también dentro de las cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones públicas y, por último, en las condiciones especiales de ejecución, que sabéis que tienen que contar al menos con una cláusula, con un elemento social, medioambiental o ético y de innovación. Entonces, en este sentido, bueno, sería una herramienta también muy importante. Y, por último, quizás la más genérica es utilizar no solo las posibilidades que nos plantean los contratos abiertos, sino también los contratos menores. Los contratos menores no necesitamos establecer cláusulas, sino que podemos directamente, por parte de las administraciones, nosotros es una práctica que hacemos con carácter habitual, puesto que somos, digamos, una subdirección que se dedica a promover la economía social y, por lo tanto, pues en coherencia con nuestra actividad, lo que hacemos en los contratos menores es pedir 3 presupuestos a 3 entidades de la economía social, ¿no? 3 centros especiales de empleo de iniciativa social, 3 empresas de inserción, 3 cooperativas de iniciativa social o varias de ellas. Y de esta manera, bueno, asegurarnos que el contrato va a una entidad de la economía social. En este sentido, yo os animo a hacer búsquedas, por supuesto, sobre todo a las administraciones públicas, a que busquéis en la página de FAIDEI, la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción, en la que tienen un listado con las diferentes empresas de inserción y las actividades que desarrollan, para cuando queráis desarrollar cualquier tipo de actividad, pues encontréis ahí la empresa de inserción que os puede dar solución a estas cuestiones. Y, bueno, simplemente acabar aquí señalando que la inversión en empresas de inserción es altísimamente rentable. El viernes, en el Día de las Empresas de Inserción, nos actualizaban los datos. Por cada persona trabajadora de inserción hay un retorno de 7.248 euros al año
para las arcas públicas. Esto supone aproximadamente 10,5 millones de retorno para las administraciones públicas y además es una herramienta altísimamente eficaz. Aproximadamente el 70% de las personas que pasan por una empresa de inserción consiguen una inserción laboral. Y quizás yo pues lo dejo aquí poniéndome a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión y agradecer nuevamente a los organizadores su amable invitación. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por el repaso, que yo creo que ha sido bastante detallado. Muy interesante también el tema de los contratos reservados. Yo creo que la ley de contratos es una buena herramienta, pero como toda buena herramienta, si no se usa adecuadamente, pues no llega a su fin, ¿no? Sobre todo con el tema de los contratos reservados de la Administración General del Estado, que yo creo que con buen ojo se puso esa previsión de, bueno, si no llegamos a un acuerdo de gobierno, por lo menos que quede ese 7% del anexo 6 o el 10% que es ahora, después de 4 años. Y sobre lo que comentabas también de la parte de los 3 presupuestos de los contratos menores. Yo una buena práctica que suelo hacer o que intentamos implementar aquí en Canarias es precisamente hacerlo a través de las asociaciones y las federaciones, ¿no? A mí cuando, por ejemplo, alguien me pide, oye, vamos a sacar un contrato, ¿hay alguien que esté interesado? Oye, pues yo lo hago un poco de intermediario a veces, lo mando a las federaciones, a las asociaciones, y entonces al final no estás pidiendo 3 ofertas, estás pidiendo pues el número de entidades que haya y luego pues las que expresen su manifestación de interés, pues sobre esa se puede valorar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Luego volveremos con una pregunta sobre ese PERTE de economía social y de los cuidados. Y si les parece, seguimos con el siguiente ponente. Ahora tenemos a Ricard Calvo, que es profesor titular de la Universidad de Valencia. Es una persona, bueno, yo lo tengo entre uno de los referentes para esto de la compra pública responsable, sostenible o como la quieran llamar. Él ha escrito sobre políticas de empleo y desarrollo local como un instrumento de inclusión social allá por 2012. Últimamente también ha escrito mucho sobre desarrollo sostenible, desarrollo local y tiene un proyecto, yo diría que bastante exitoso, sobre la inclusión de criterios sociolaborales en las licitaciones públicas. Pues, profesor Calvo, cuando quiera, le dejo el escenario. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradecerte enormemente, Javier, la invitación. Es un placer. Felicitaros por la iniciativa, a la Red de Nagos y al Gobierno canario, que los que estamos metidos en este tipo de actividades, pues bien sabemos lo costosas de organizar que son. Bueno, como decías, y es por lo que me invitas a la mesa, nosotros desarrollamos un proyecto de investigación junto con la Generalitat Valenciana titulado El estudio de la viabilidad de la inclusión de cláusulas sociales vinculadas con la garantía sociolaboral. Nosotros nos dimos cuenta, no sé si recordáis, en agosto de 2017 hubo una huelga muy importante en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, de lo que eran las empresas de seguridad. En este caso, concretamente, una macroempresa que se llama Eulen, que generó un conflicto muy importante dentro de lo que fue el escenario, porque además fue en verano, dentro de un aeropuerto tan importante como el de Barcelona. A nosotros nos llamó enormemente la atención el conflicto y nos pusimos a indagar de alguna manera en lo que era el contenido propiamente del mismo, hasta que nos dimos cuenta que en este caso los trabajadores y las trabajadoras lo que habían aprovechado aquel momento para poner de manifiesto cómo a lo largo del tiempo esta contrata pública, no recordemos que el aeropuerto pues no deja de ser una oferta que se realiza al respecto, había ido pues reduciendo propiamente lo que eran determinados complementos salariales, determinadas percepciones que los trabajadores y las trabajadoras venían percibiendo en este momento. Nos dimos cuenta que esto no era algo concreto de agosto del 2017 en el aeropuerto de Barcelona, sino que, pues está ocurriendo en algunos otros lugares, ¿no? Os pongo otro ejemplo icónico, como fue el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pudieron comer en el servicio de restauración de la Moncloa en su momento cuando se estaban reuniendo para ver si formaban gobierno, porque el servicio de
restauración del mismo, pues también se encontraba en una huelga por una reclamación de cantidades propiamente de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, esta cuestión o este hecho nos hizo de alguna manera plantearnos si, como bien tituláis o bien titulas esta mesa, la compra pública como escudo social, si realmente se estaba generando ese escudo social o si de alguna manera la administración pública estaba permitiendo el hecho de que bueno, pues esas empresas que entraban en el proceso de subcontratación o de contratación con la administración pública, pues dejaban, ¿no?, de alguna manera o decaían en su empeño, y nos encontrábamos ante situaciones que afectaban sociolaboralmente pues a todos los trabajadores y trabajadoras que dependían propiamente de lo que eran este tipo de empresas. Lo que nos planteamos nosotros es si dentro del clausulado de las demandas, ¿no?, de los requerimientos que se podían establecer en los pliegos de contratación, también se podía exigir a las empresas que de alguna manera garantizaran o avalaran, publicitaran, pudieran demostrar que cumplían propiamente con las garantías sociolaborales de sus trabajadores. Y no tan solo que esto se pudiera hacer en el momento de la contratación, que ahí hay un juramento de todas las empresas que contratan con la administración pública, sino que de alguna manera a lo largo de la vigencia del contrato con la administración pública, bueno, pues de alguna manera esto pudiera ponerse de manifiesto. Nosotros para esto lo que hicimos desde la perspectiva sociolaboral, trabajamos o colaboramos con CEAL, con la Asociación de Auditores y Auditoras Sociolaborales y de Igualdad a nivel estatal. Bueno, pues nos planteamos el si cabía de alguna manera el poner en funcionamiento algún tipo de auditoría sociolaboral que garantizara o permitiera de alguna manera a la administración pública y a los trabajadores, bueno, pues tener esa transparencia dentro de lo que eran sus realidades. Para ello, el proyecto básicamente lo que permitió es constituir un grupo de expertos y de expertas, un grupo Delphi, tanto de administraciones públicas, de universidades, de gente experta, de distintas administraciones, de distintas empresas que contrataban con la administración pública, desde distintas perspectivas, para de alguna manera trabajar al respecto y trabajar desde la perspectiva de ver esa viabilidad, ver si cabía esa viabilidad de incluir esas cláusulas sociales vinculadas con la garantía o con las garantías de las condiciones sociolaborales en las que se encontraban propiamente lo que eran los trabajadores y las trabajadoras de todas estas empresas, que nosotros lo que hicimos fue sacarlas en un periodo del 2018 al 2021, el poner pues de alguna manera de manifiesto todos esos casos que encontramos y que de alguna manera pues entendíamos que no cumplían al 100% con lo que era la garantía de ese servicio público o de esa contratación pública que se realizaba. Bueno, pues a través de lo que fueron distintas fases o distintos momentos en este grupo de expertos y de expertas, este grupo Delphi que constituimos en 2020-2021, pues lo que fuimos fue trabajando, profundizando propiamente, viendo esas distintas perspectivas que habían respecto de lo que podía ser la contratación pública y el peligro que existía respecto de la parte o de este aspecto sociolaboral al respecto. Como grandes conclusiones del proyecto y básicamente intentándome ajustar al tiempo de que dispongo, nosotros lo que concluimos en ese decálogo de conclusiones fue extraer una serie de resultados que estaban vinculados pues más directamente con lo que eran las cláusulas sociales en general y otras que estaban más vinculadas con esa posibilidad o la viabilidad de esas cláusulas sociolaborales en particular. Lo que sí que nos dimos cuenta, y era algo que salió de inmediato, es que efectivamente el marco normativo es un marco normativo que facilita o posibilita propiamente lo que sería esta posibilidad, que hay una voluntad política y por tanto hay que aprovechar de alguna manera ese espacio que se ha abierto a las cláusulas sociales, a las cláusulas medioambientales, a las cláusulas vinculadas con lo social en la contratación pública, porque es una apuesta clara por el territorio, por la realidad y por la mejora propiamente de lo que sería el mismo. A partir de ahí, bueno, pues lo que sí que se puso de manifiesto también es que lo que se necesitaba era mejorar esos procesos, ¿no? Esos procesos de implementación de las cláusulas. Es un concepto novedoso, es un concepto nuevo, aunque, bueno, pues ya llevamos un cierto tiempo trabajando con él, pero
necesitábamos un proceso de interiorización, tanto desde la parte más de la sociedad como tal, como desde la parte de la propia administración pública. Hay un gran desconocimiento dentro de la misma y, por tanto, hay que buscar a esos colectivos implicados, ya digo, tanto desde dentro como desde fuera de las administraciones públicas, porque al final, bueno, pues desde este juego es desde donde vamos a poder, de alguna manera, poner en funcionamiento ese procedimiento. A partir de ahí, bueno, pues hay que ir trabajando propiamente, necesitamos ese cuerpo doctrinal, ese trabajo que se va a ir realizando, que va dejando un cierto pozo y que va a permitir de alguna manera pues ir concretando, ir clarificando, ir especificando propiamente lo que sería ese proceso para que, bueno, pues nos encontremos propiamente con lo que sería esa realidad. A partir de ahí, hay que tener muy claro qué es esto de las cláusulas sociales, hay que delimitarlas y hay que aplicarlas de la manera más adecuada. Por tanto, el espacio existe y el espacio también existe propiamente para lo que serían esas cláusulas sociolaborales, para esa garantía, aunque pese a ello aparecen una serie de ciertas sombras, ¿no? Como quién lo va a controlar, cómo se va a controlar, qué herramienta sería la más adecuada y, por tanto, requeriría propiamente de lo que sería una profundización. Nosotros particularmente proponíamos bueno, pues la articulación de una herramienta como puede ser la auditoría. Ahora, en las empresas de más de 50 trabajadores ya se audita la política retributiva, pues al igual que se audita si existe igualdad entre hombres y mujeres, pues podríamos ver si la empresa cumple con todos aquellos parámetros salariales establecidos en el convenio colectivo, si no ha habido una merma en el tiempo al respecto, si la igualdad es un elemento que se está aplicando como tal y que esto fuera, de alguna manera, un elemento que las empresas pudieran aportar y pudiera exigirse en esos requisitos o en ese pliego, en ese condicionado inicial en el que se puede encontrar o se puede plantear propiamente lo que sería esta contratación pública. El proyecto no hizo sino ahondar de alguna manera en lo que sería esa realidad, en plantear una dimensión más de lo que sería la utilización, el uso, la puesta en práctica de lo que son estas cláusulas sociales, importantísimas de cara a lo que es el futuro. Os invito a que si tenéis interés en los resultados más exactos de lo que fue el proyecto, que os pongáis en contacto con Javier, que participó en el mismo, que os pongáis en contacto conmigo y que, bueno, pues a partir de ahí difundamos o ayudemos a difundir, a plantearnos, ¿no?, esta mejora real social, esta compra pública como un escudo social real, ¿no?, y que podamos aprovecharla en todas sus dimensiones y en toda su amplitud. Agradeceros enormemente vuestra atención. Quedo a vuestra disposición, Javier, para cualquier duda que se pueda plantear. Gracias. Muchísimas gracias, Ricard, por la presentación. Es un proyecto muy interesante, sobre todo porque, como comentabas, ¿no?, o sea, tenemos un marco normativo favorable, tenemos una voluntad política favorable, tenemos experiencias favorables, pero hay algunas cosas que todavía suponen un obstáculo para todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? En Canarias sabemos bastante de la administración generando, lo comentaba el antiguo comisionado de lucha contra la pobreza y para la inclusión social. Las administraciones públicas en el pasado, y espero que no tanto en el presente, generaban trabajadores pobres con sus propios contratos por aquellas empresas. En Canarias conocemos muy bien, pues, Marsegur, Seguridad Integral Canarias, que, bueno, son pertenecientes al actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Rodríguez. No lo digo con rencor de lo que pasó el sábado, que sé que hay gente que ya lo estoy intentando superar, pero que curiosamente, en cuanto se aprobó la nueva ley y se impone que hay que pagarse un convenio colectivo sectorial, esas empresas giran y se van a otros sectores como los de la seguridad privada, los del transporte de dinero, donde no se aplica la ley de contratos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Luego volveremos con una pregunta para ti. Y seguimos con el tercer ponente, con Guillaume Treguer. Él está en la Junta Directiva de FAIDE, la Federación de Asociaciones Españolas de Empresas de Inserción, y también es secretario de FECLEI,
que es la Federación de Empresas Castellano-Leonense, la Federación Castellano-Leonense de Empresas de Inserción, a ver si lo digo bien, y que nos va a hablar pues de precisamente ese papel, ¿no?, que tienen las empresas de inserción, ahondando en eso que comentábamos ayer, que comentaba ayer también María Teresa Peiró, de la necesidad de visualizar lo que hacen este tipo de empresas. Pues, Guión, cuando tú quieras, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Red Anagos por invitarnos a participar en esta segunda feria. Bueno, voy a poner una pequeña presentación, a ver si funciona. Eso. A ver, nosotros desde FIDE lo que se intenta trabajar sobre todo este tema es, bueno, obviamente fomentar el desarrollo de la compra pública y en particular de los contratos reservados a las empresas de inserción, ¿vale? Transmitiendo que los contratos reservados favorecen notablemente la consolidación y el crecimiento de las empresas de inserción. Eso no tenemos ninguna duda. Porque al final permiten la generación de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de exclusión social. Y esto es muy importante. Lo ha comentado un poco Juan Manuel antes sobre el impacto, ¿no?, de las empresas de inserción. Hay que saber que hasta en 2021 las empresas de inserción han contratado más de 8.000 personas, de las cuales más del 60% han sido personas en situación o riesgo de exclusión social, que han desarrollado un itinerario de inserción durante un máximo de 3 años, ¿no? Porque son empresas de tránsito. Esto también es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. En los últimos 10 años se ha aumentado el empleo de más del 83%. Y también lo comentó Juan Manuel antes, llegamos casi, en 2021, casi a un 70% de inserción en el mercado laboral ordinario. Y esto sin utilizar todavía demasiado esta herramienta que es la contratación pública. Esto nos deja entrever dónde podemos llegar, todo el conjunto de las empresas de inserción con respecto a estos datos de impacto social y económicos. Entonces, ¿pero cómo podemos trabajar todo esto? ¿Cuál es el papel que podemos tener desde FIDE? Hay que saber que también desde FIDE somos 13 entidades territoriales de 13 comunidades autónomas. Nos juntamos, compartimos nuestras dudas y soluciones y así es como podemos avanzar. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer todos juntos? Vemos 3 cosas esenciales. Primero, lograr establecer mucho más este diálogo entre administraciones públicas y empresas de inserción. Y volveré un poco más adelante sobre el tema de las administraciones públicas, principalmente locales, que es donde nos falta mucho trabajo todavía. Segundo punto, el tema de las herramientas. Bueno, pues desde FIDE estamos creando continuamente distintas herramientas concretas, prácticas, para que se pueda desarrollar todo este tema de los contratos reservados. Primero hay que hacer una foto de qué es lo que tenemos. Entonces trabajamos pues recogiendo todas estas licitaciones de contratos reservados que hay. Creo que también en Canarias se está haciendo, bueno, lo estáis haciendo muy bien. Hay algunas otras comunidades autónomas que también lo están haciendo. Pues a nivel nacional estamos recopilando también toda esta información. Luego la realización de estudios concretos también que resaltan todo el trabajo que se está haciendo al respecto, como se ha hecho, por ejemplo, en 2019, donde FIDE publicó también un decálogo de buenas prácticas que siguen en vigor hoy en día de todos estos temas que tenemos que desarrollar. Formaciones a sus empresas de inserción directamente que permiten luego a las empresas de inserción encontrarse directamente con las administraciones públicas y, como decía, principalmente locales para empezar a trabajar juntas. Y luego lo desarrollaremos un poco más en detalle después, todo el tema de la visibilidad.
como la publicación de infografías sobre cómo impulsar estos contratos reservados, ir a participación en jornadas como la de hoy, por ejemplo. Y una herramienta muy importante, también lo ha comentado Juan Manuel, lo que llamamos páginas FIDE, ¿no? Que tenemos en la página web de FIDE, que es una recopilación de todos los productos y servicios de todas las empresas de inserción miembros de FIDE por sector de actividad. Entonces, esto puede ayudar mucho a cualquier administración pública que quiera saber en tal zona, a ver, puedo desarrollar este contrato reservado y voy a ver qué empresa de inserción desarrolla esta actividad, pues ayuda porque lo pueden encontrar todo esto en la página web. Y tercer punto, pues la visibilidad. La visibilidad lo desarrollaremos un poco más tarde, pero la visibilidad es sobre todo lo que nos va a permitir desarrollar todo este tema de la contratación pública, sí, pero antes de llegar a la visibilidad tenemos que garantizar lo que comentaba como primer punto, ese diálogo. Porque si no logramos desarrollar esta parte, al final nos vamos a quedar como ahora. Es decir, que estamos avanzando, pero muy lento y se puede hacer muchísimo más. ¿Por qué es importante insistir en todo esto? A ver, tenemos que estar convencidas ambas partes, tanto administraciones públicas como empresas de inserción, que tenemos el mismo objetivo y además que nos completamos. El otro día en la entrega de premios de economía social que hubo en Castilla y León, Marta Aparicio, que es una de las personas más influyentes en el tema de contratos públicos y contratos reservados en la provincia de Salamanca, comentaba, ¿cuál es la palanca imprescindible de la inclusión social? El empleo. También lo ha comentado antes Juan Manuel. El empleo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Nosotros como empresa de inserción, por supuesto, es nuestro fundamento. Pues bien, las empresas de inserción dan empleo a las personas en situación o en riesgo de exclusión social. Las forman, desarrollan sus competencias y luego las preparan para salir al mercado ordinario. Pero, por otro lado, las empresas de inserción necesitan trabajo, necesitan estabilidad para dar empleo a las personas en exclusión social. Aquí tenemos un ejemplo concreto de que el objetivo económico está al servicio del objetivo social. Sí, pero el objetivo social lo podemos lograr siempre y cuando cumplamos con nuestro objetivo económico, siempre y cuando tengamos estabilidad económica. Pues ahí es donde pueden intervenir las administraciones públicas proporcionando trabajo, proporcionando este espacio a las empresas de inserción a través de la contratación reservada. Y además es por ley. Entonces, tenemos una ecuación de las personas en situación de exclusión en situación o riesgo de exclusión social, que a través de la herramienta de las empresas de inserción, junto con la herramienta de la contratación pública, pueden lograr su inserción en el mercado laboral ordinario. Dicho de otra manera, y voy a coger un ejemplo un poco más empresarial, la relación win-win. Esto es lo que tenemos que desarrollar empresas de inserción y administraciones públicas. Esto es algo que se habla mucho, ¿no? Entre las empresas mercantiles. ¿Qué es lo que me puedes dar? ¿Qué es lo que te puedo dar? Nos juntamos y ganamos los dos, ¿no? Pues ahí lo mismo. ¿Qué necesitan las empresas de inserción? No dejar a nadie atrás. Esto se habla cada vez más ahora en los fondos Next Generation, el PERTE de economía social. Pues además tienen que hacerlo utilizando los recursos de forma eficiente y, por último, cumplir con la ley. Pues bien, ¿qué aportan las empresas de inserción a las administraciones públicas? Pues dos, o sea, su profesionalidad, sin duda, en dos ámbitos. Primero, técnico-profesional, o sea, el trabajo en sí, que es ser consciente de que las empresas de inserción realizan un buen trabajo como cualquier otra empresa. Y luego en el aspecto de la inserción sociolaboral, ya que son expertas en la realización de itinerarios de inserción con personas en situación o riesgo de exclusión social. Y además aportan su impacto económico-social que hemos comentado antes.
han demostrado que son estructuras que generan un impacto, un retorno social y económico de la inversión. Esto es justamente lo que decíamos antes, la eficiencia de los recursos. Voy a coger los datos que se comentaron el otro día en el Día de Empresa de Inserción. Juan Manuel lo ha comentado, creo, por trabajador, por persona en inserción. Lo voy a coger a nivel general. Las empresas de inserción han generado en 2021 un retorno de más de 8 millones de euros a las administraciones públicas vía impuestos y han permitido un ahorro de más de 10 millones de euros para las administraciones públicas, o sea que para la sociedad, en ayudas sociales. Porque al final una persona cuando entra a trabajar en la empresa de inserción deja de recibir las rentas mínimas. Entonces ahí vemos claramente que esta colaboración funciona perfectamente. Si lo cojo al revés, ¿qué necesitan las empresas de inserción? Pues acceder a los contratos públicos, obtener estabilidad en el trabajo para seguir con su objetivo social y crecer y ayudar a cada vez más personas a insertarse en el mercado laboral. Pues ahí, ¿qué aportan las administraciones públicas? Pues este instrumento. Pueden aportar este instrumento que permite favorecer la consolidación y el crecimiento de las empresas de inserción y, por tanto, pues la creación y consolidación de más empleo, la generación de más inclusión social, laboral, de las personas en situación de riesgo en riesgo de exclusión social. Entonces, esto lo fundamental que tenemos que lograr. Y luego, bueno, con respecto al tema de la visibilidad, pues entraré un poco más tarde a lo largo de esta mesa, porque también tenemos mucho que decir ahí y mucho que trabajar juntos. Muchísimas gracias, Guillón, por la presentación, por ese recalcar el papel de las empresas de inserción, sobre todo los instrumentos que se van desarrollando, como las páginas FIDEI para la difusión, los estudios que yo creo que son importantes, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el dato mata al relato, y aquí yo creo que con datos se puede matar ese relato de que las empresas de la economía social, las empresas de inserción, pues son empresas meramente caritativas. Antes, al contrario, son empresas mercantiles en el buen sentido de la palabra, no de mercantilizar a las personas, sino de hacer una actividad también de mercado, pero combinado con la parte social. Volveremos luego con las preguntas, precisamente con esa que comentaba sobre la visibilidad. Y ahora damos paso a la última ponente, a Gemma Martínez Soliño, que es viceconsejera de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, y que nos hablará un poco de la situación en Canarias y de cómo están las cosas. Cuando quieras, Gemma, muchas gracias. Pues hola, muy buenos días a todas y a todos. Lo primero decirles, es muy raro que no vea quién anda por ahí, pero me imagino que son los sospechosos y sospechosas habituales con las que llevamos 3 años, casi ya una legislatura trabajando, así que un saludo para todos y para todas desde aquí. Me encanta ver a tanta gente involucrada en lo social, así que muchísimas gracias por estar. Y si me permiten, lo primero quería agradecerle a Javier Mendoza, que siga ahí, que desde la universidad siga sensibilizándonos a las administraciones sobre las cláusulas sociales, los mercados reservados y la economía social. Yo no sé, Javier, si tú te acuerdas, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2019, al poquito tiempo, con el anterior director general, con Jonás, nos reunimos contigo. Jonás me decía, es que hay un tema súper interesante que tenemos que sacar desde las administraciones, y era precisamente el tema del 2% de los contratos reservados, y fue cuando te conocimos. Nos pareció fascinante ese mundo y no entendíamos cómo podía ser que no se hubiese desarrollado aún. Y empezamos a trabajar e incluso contigo tuvimos alguna propuesta concreta. Pero ¿qué pasó? Pasó que en este gobierno nos han tocado todas las plagas bíblicas, la verdad, hemos tenido muy mala suerte y a lo mejor lo urgente ha retrasado lo importante. Hemos tenido que gestionar una crisis migratoria, una crisis sanitaria, económica, ahora una guerra.
un volcán, y la verdad es que todo el ímpetu con el que empezamos para desarrollar lo que nos obliga la legislación con respecto al 2%, pues la verdad es que se ha quedado un poquito aparcado. No quiere decir que lo hayamos olvidado, ni muchísimo menos, pero es verdad que la gestión de las emergencias nos ha obligado a dejar algunas cosas que nos hubiese gustado desarrollar en un segundo momento, pero no lo hemos olvidado y de hecho ahora paso a relatarlo. Y si me permiten, que me siento como en casa, saludar a los compañeros de la Red Anagos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me invitaron pensé, ¿y ahora qué les cuento? Porque la verdad es que pensé que habíamos hecho menos cosas de las que hemos hecho. Sí, tengo alguna cosita que contarles, así que gracias a Carlos y a todo el equipo de la Red Anagos por insistirme en que participe, y gracias a las compañeras y compañeros de EDEICAN, gracias por seguir ahí, gracias por la sensibilización, por el trabajo que hacen, por la organización de las ferias de contratación. Así que nada, después de estos agradecimientos ya paso al tema que nos ocupa. Antes decía el representante del ministerio, perdón que no me acuerdo el nombre, que no hay nada mejor para la integración que el empleo, y no podemos estar más de acuerdo. De hecho, ustedes saben que con las rentas mínimas de Canarias, que es en estos momentos la prestación canaria de inserción, incluso con el ingreso mínimo vital, hay muchas personas que son beneficiarias, pero y todas sabemos que tienen una difícil inserción laboral porque antes tienen que solucionar otros temas. Estamos hablando de temas salud mental, de dependencia de fármacos y de drogas, estamos hablando de problemas de vivienda, problemas familiares. Entonces, con todas estas personas, a lo mejor no están en un primer momento destinadas al mundo laboral, pero sí que estamos trabajando con ellos con el programa Integra. El programa Integra precisamente va destinado a la inclusión de estas personas especialmente vulnerables. Entonces tenemos este colectivo que a lo mejor en una primera fase no se pueden integrar al mercado laboral, pero sí tenemos otro colectivo que es la mayor parte, digamos, de familias y personas que sí están disponibles y sí pueden con un buen acompañamiento entrar en el mercado laboral. Y qué mejor forma de entrar en el mercado laboral para muchas de estas personas vulnerables que las empresas de inserción. Es verdad que hasta este momento y con la prestación canaria de inserción, la parte de los itinerarios sociolaborales no se ha desarrollado convenientemente. Estamos solo con una prestación económica que además era muy limitada. Ahora saben perfectamente, y yo es que, vamos, me emociono de pensarlo, el día 13 de diciembre, si todo va bien, se va a aprobar en el Parlamento de Canarias la Renta Canaria de Ciudadanía, que supone un paso mayúsculo en el desarrollo de las rentas mínimas y de la protección social en Canarias. En la Renta Canaria de Ciudadanía, que lo configuramos como un doble derecho, no solo la prestación económica, sino realmente un itinerario personalizado que lo harán los ayuntamientos de toda la parte de inserción sociolaboral, para que estas personas no tengan que depender de las ayudas públicas, sino que se puedan meter en el empleo. Y qué mejor que el paso previo, pasar por una empresa de inserción social, para que luego, si quieren, puedan pasar a una empresa de las que llamamos normalizada. Así que clave la Renta Canaria de Ciudadanía, clave el empleo, y la verdad es que en estos momentos, ayer teníamos una conferencia la primera conferencia sobre empleo en Canarias, y gracias al escudo social que antes también comentaba el representante del ministerio, que hemos puesto en funcionamiento todas las administraciones públicas, podemos decir que la tasa de desempleo en Canarias por primera vez ha bajado de los datos históricos de en torno al 20%. Han salido muchísimas personas del desempleo en Canarias gracias a la reforma laboral, y estamos intentando solucionar uno de los gravísimos problemas que llevan al 37,5% de las personas canarias en vulnerabilidad, que son los bajos salarios. Y ahí tiene mucho que decir el salario mínimo interprofesional, que esperamos sinceramente que siga creciendo para dar cobertura sobre todo a las personas en Canarias que incluso trabajando son pobres. Dicho lo cual, nosotras tenemos clarísimo desde el gobierno que es fundamental que las administraciones nos involucremos en estas cláusulas sociales y en toda la parte social de la contratación. Ayer vimos ejemplos buenísimos como Trampolín Solidario o Ulinio, que nos dicen cómo debemos seguir avanzando. Si tenemos claro que el empleo es clave, si nosotras tenemos clarísimo que el tema de las cláusulas sociales y económicas da ventajas. De hecho, también, perdón, y que lo vuelvo a citar, el representante del ministerio hablaba
que por cada persona que se integra en una empresa de inserción supone 7.000 euros para las arcas públicas, que esa gente esté trabajando repercute directamente en los impuestos que se pagan y en las cotizaciones sociales. Por lo tanto, si nos interesa, ¿qué ha pasado para que las administraciones, por lo menos esta consejería, haya tenido muchísimas trabas para ponerlo en funcionamiento desde aquellas previas reuniones del 2019? También sí que es verdad que decir que nosotros en el 2019, principio del 20, antes del COVID, sí que intentamos fomentar y hicimos varias reuniones entre todos los directores generales y con los interventores para explicarles qué era esto de las cláusulas sociales. No tenían ni idea, por más que sepan de ley de contrataciones, no sabían. Nosotros estuvimos con nuestro interventor delegado y hablamos con la interventora general de la comunidad autónoma para sensibilizarles sobre este tema, gracias a toda la información que nos había pasado Javier, porque creíamos que era clave. Pero ¿qué pasó? Pasó que en un momento de crisis y con un funcionariado por el problema de la tasa de reposición muy mayor, y esa es la realidad de las administraciones, tenemos poco personal y el personal que hay es mayor. Ese personal está muy acostumbrado a hacer las cosas sota, caballo y rey, es que es lo que hay. Son con las tramitaciones clásicas de los expedientes. Hace falta muchísima valentía, muchísima sensibilización y muchísima pedagogía para explicarles a estas personas que eso está muy bien, que sus licitaciones están muy bien, pero si en esas licitaciones además metes la cláusula social y somos capaces del 2% dárselos a empresas de inclusión, pues va a funcionar muchísimo mejor. Pero es verdad que falta esa pedagogía y la verdad es que hemos estado en un proceso de emergencia social por las causas que antes les relataba y la verdad es que ahora mismo cuesta. Pero aún así, y esta es la parte positiva, sí que hemos sido capaces de hacer poquitas cosas. Por ejemplo, con las fundaciones, nosotros tenemos una fundación de acción social que se llama FUCAS, pues con FUCAS sí que hemos sacado un contrato en un centro especial de empleo. Estamos intentando priorizar sacar estas licitaciones y de hecho nuestro interventor de la consejería sí que está intentando, sí que advierte de la ilegalidad que están cometiendo los centros directivos al no cumplir con las cláusulas. Entonces, son pequeños pasos que estamos intentando dar para intentar solucionar el incumplimiento, porque estamos incumpliendo la legalidad y esto es así, pues estamos dando pequeños pasos. Uno de los pequeños pasos, pero que no es tan pequeño, sino que es una herramienta fundamental, y luego, si quiere, Javier, incidimos un poquito más en ella, es el concierto social. Antes se comentaban los compañeros que para estas empresas de inserción lo que necesitan y de inclusión social lo que necesitan es estabilidad en el empleo y estabilidad en los proyectos que desarrollan. Por eso se aprobó en abril de este año el concierto social. El concierto social era una obligación emanada de la Ley de Servicios Sociales aprobada en mayo del 2019 que lo que pretende es que las administraciones públicas demos estabilidad a los proyectos y al empleo, porque si no siempre estamos con subvenciones anuales que crean muchísima inseguridad jurídica, inseguridad laboral en las empresas. Al final pagamos tarde, mal y arrastra y esto no puede ser. Esto le da garantías a las empresas y también le da garantías al proyecto, porque el proyecto va de 2 a 5 años, tiene una estructura en el tiempo, por lo tanto el servicio que se presta es mejor, porque además los trabajadores y trabajadoras están mejor. Pues en este tipo de concierto social, la clave, o lo que a nosotros nos parece más interesante, es que se prioriza las empresas sociales. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque toda la atención a nuestros mayores, toda la atención a las personas más vulnerables, toda la atención a las personas con discapacidad, que las administraciones públicas, las 3 administraciones públicas, la regional, la insular y la local, que llevemos a cabo con empresas, será con empresas que tienen una sensibilidad social, que por supuesto tienen un beneficio. Antes se comentaba que estas empresas son empresas, por lo tanto tienen un beneficio, pero con una sensibilidad diferente. Creemos que la atención va a ser diferente a todas estas personas vulnerables que tenemos que hacerle llegar servicios a través del concierto social. Creemos que el concierto social es clave para poder fomentar también y priorizar a las empresas sociales. También les diré, estamos intentando ahora mismo, sacar los primeros conciertos, porque siempre da un poco de vértigo ser la primera administración que lo hace. Entonces nosotras hemos asumido el reto y el riesgo de sacar los primeros conciertos. Estamos preparando 2.
Estamos preparando uno para darle continuidad al proyecto Integra, que comentábamos antes, por parte de la Dirección General de Derechos Sociales, y nosotras, por parte de esta viceconsejería, estamos intentando llevar a cabo uno, y antes también se comentaba, uno de los proyectos del Canarias Te Cuida, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Y es un concierto social para sacar en Canarias por primera vez la teleasistencia avanzada, que le dé realmente un servicio a través de la domótica a todas las personas que viven solas con un grado de dependencia 1 o 2 y que no quieren ir a una residencia. Pues eso lo queremos sacar por concierto social. ¿Y qué es lo que les quería comentar? Que nos estamos dando cuenta que, y esto es un problema que sí que nos gustaría comentar con ustedes, que nosotros estamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Pero luego nos vemos con una problemática. Hay muy pocas empresas sociales en Canarias, por lo menos en la provincia de Las Palmas hay muy poquitas. Y lo entendemos porque es verdad que es un riesgo enorme montar una empresa social si luego ves que además las administraciones públicas no estamos cumpliendo con nuestra parte. Pero nosotras ahora con el concierto social, como les comentaba, estamos obligadas a intentar que sean empresas sociales y necesitamos tejido empresarial, necesitamos músculo. El otro día nos pasó que queríamos sacar una licitación cumpliendo el 2%, para los centros de mayores dependientes de la comunidad autónoma, que son 13, para el tema de los monitores que trabajan con los mayores. Y nos dimos cuenta que no había empresas suficientes que pudiesen cubrir esa demanda por parte de las administraciones y al final, por desgracia, tuvimos que sacar la licitación de una manera clásica. No lo justifico, pero les puedo asegurar que sí que hicimos un estudio de mercado pensando, bueno, ¿y quién se va a presentar? A lo mejor es verdad que no estamos del todo bien informados y hay más empresas de las que creemos, pero por nuestras búsquedas no encontramos ninguna empresa que pudiese prestar esos servicios. O sea que nosotras vamos a intentar seguir impulsando la contratación responsable, la contratación social, pero es verdad que necesitamos músculo empresarial que también dé respuesta a las necesidades crecientes, porque el concierto social cada vez va a ser más usado por parte de las empresas. Eso por un lado. Luego, otra de las posibilidades que ya hablamos en su momento, en el año 2019 con Javier, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Javier, que hablamos de crear una especie de órgano transversal de todas las consejerías en el que estuviesen ustedes, que estuviese la Red Anagos, que estuviese ADEICAN, que estuviese las empresas del sector, que entre todos y todas pudiésemos mantenernos informados y hacer mucha sensibilización a nivel interno, ya no solo Gobierno de Canarias, sino todas las administraciones, y que funcionase como un órgano de concertación de algún tipo. Eso nosotros en su momento lo pensamos, no lo hemos hecho, pero sí que de hoy podríamos sacar de aquí una especie de compromiso para intentar lanzar esta comisión mixta o órgano o como queramos entre todos y todas llamarlo, porque sí que creemos que es fundamental que se ponga en conocimiento de la administración y que todo el mundo, hasta el último ayuntamiento, sepa que tenemos que cumplir la ley y que hay mecanismos para cumplir la ley. Y creo que sería muy interesante poner en funcionamiento este órgano transversal. Y ya por último, si me permiten, nosotros desde esta consejería vamos a seguir, por supuesto, apoyando a la Red Anagos, que nos está ayudando mucho, no solo con el Integra, sino en todas las campañas de sensibilización y formación en todo el tema de la contratación responsable. Creemos que es fundamental la pedagogía. Antes me llamó mi jefe de servicio y le dije, lo siento, estoy participando en este evento, y me dijo, pero ¿qué es eso de la contratación responsable por parte de las administraciones públicas? Ni él lo sabía y es un chico joven súper formado. Creo que efectivamente falta mucha pedagogía. Así que si hay que ser valientes, si hay que soñar, si hay que impulsar, cuenten con esta consejería, siempre estamos de su lado. El problema es que ya les digo, no nos ha dado la vida para poder desarrollarlo como querríamos, pero les aseguro que tienen nuestra complicidad, les aseguro que vamos a sacar los conciertos, va a salir el del Integra y va a salir el de la teleasistencia avanzada, y necesitamos que haya tejido empresarial de carácter social en Canarias para que nos ayuden. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y quedo a la espera de las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Emma, por las palabras, por el reconocimiento. Bueno, ha sido un trabajo conjunto siempre. Por hablar de los conciertos sociales, que creo que es una herramienta fundamental. De hecho, ha estado reforzada por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que refuerza que los conciertos sociales precisamente se pueden hacer solamente con entidades sin ánimo de lucro o con personas
o con personas físicas, ¿no? Y ese concierto del programa Integra que conozco bien, creo que puede ser puede darle una estabilidad, porque no es lo mismo, pues, subvenciones incluso plurianuales que una cuestión como un concierto social que puede ampliarse hasta 7 años con una financiación, ¿no? Bueno, pues ahora iré dando paso. Tengo una pregunta para uno y cada una de los ponentes. Sí les agradecería brevedad, porque con un minutito si la pueden responder, porque después tenemos que ir a los talleres y yo tengo también que ver un poco de agua porque me toca dar un taller. Entonces, tener un minutito se agradece. Empiezo por orden de intervención por Juan Manuel Sánchez Terán, sobre ese PERTE de economía social y de los cuidados, esos 800 millones de euros que se aprobaron hace no demasiado. ¿Cuál puede ser ahí el papel de la compra pública para fomentar, para dinamizar ese PERTE? ¿Tienes el micrófono desactivado? Muchas gracias, Javier. Bueno, sabéis que el PERTE, a mi directora le gusta decir que el PERTE es como un unicornio, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué es exactamente. Bueno, sabéis que los PERTE, para quien no lo sepa, son una herramienta, que son unos proyectos estratégicos de transformación que lo que utilizan es los fondos de Next Generation EU que surgieron a raíz de la pandemia, pues para impulsar determinados sectores. Entonces, hay PERTEs que están pensados en las grandes empresas, sabéis, el PERTE del vehículo eléctrico, PERTE aeronáutico, etcétera, etcétera. Y desde el Ministerio, junto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues conseguimos, no sin poco esfuerzo, se consiguió sacar un PERTE de economía social y de los cuidados. Tiene un volumen, como todos estos PERTE enormes, son 808 millones de euros aproximadamente, que se ejecutan por parte de 13 ministerios. Entonces, es verdad que es PERTE de economía social y de los cuidados, que a veces nos olvidamos de esta segunda parte, pero que a efectos económicos es la parte principal, ¿no? Entonces, en cuanto a la economía social, digamos que, al menos desde mi punto de vista, habrá que ver cómo se ejecuta, porque sabéis que estos fondos pues tienen un periodo de ejecución que es muy corto y están muy condicionados. Entonces, pues no deja de ser eso, la primera vez que se aplican y hay que ver cómo se ejecutan, pero la idea, desde el punto de vista de la economía social, es que supusiera colaborar a transformar el sector y a darle el respaldo y el impulso definitivo, ¿no? Estamos en un momento extraordinario para la economía social. Esto, a ver, queda un poco mal que lo diga yo, pero viéndolo de manera objetiva, es decir, por primera vez hay un ministerio que entre su denominación está la economía social, que esto es algo que es histórico. Ahora se ha cambiado además la estructura del ministerio y va a haber un comisario especial para la economía social. Y hay una serie de iniciativas que se han puesto en marcha. Pues se va a aprobar una estrategia española de economía social, hay modificaciones legislativas, está esto del PERTE y demás. Y luego en el ámbito europeo e internacional también hay muchísimo movimiento, ¿no? Pues se aprobó el Plan de Acción Europeo, que muchísimos estados, empezando por España, pues luchamos llevamos muchos años luchando porque se aprobara, y hay una resolución de la OIT sobre trabajo decente y economía social y solidaria, una recomendación también de la OCDE sobre la materia, estamos trabajando con una resolución de Naciones Unidas para que salga, es decir, hay muchísimo movimiento. Y el PERTE pues, es una de estas cosas. Fundamentalmente, y aquí vuelvo un poco a una cosa que dijo, creo que con mucho tino antes Guillaume, hay que, para lo que va a servir el PERTE fundamentalmente, aparte de para ubicar recursos en entidades de la economía social, en concreto, pues 100 millones se gestionan directamente por esta Dirección General y van a ir a una convocatoria de ayudas que está a puntito de salir y que va destinada a entidades y organizaciones de la economía social. Además de eso, va a servir fundamentalmente para la visibilidad del sector. Como os digo, pues hay 13 ministerios involucrados. En las conversaciones con estos ministerios, yo la verdad es que me echaba las manos a la cabeza, porque cuando empezábamos a hablar con ellos, muchos no sabían lo que era la economía social. Os confieso que hasta el punto de que en la segunda entrevista decidimos hacer una pequeña introducción antes de empezar las conversaciones, señalando lo que es la economía social. Entonces, va a servir sobre todo para visibilizar el sector y para introducir la economía social en convocatorias
Y también, por supuesto, en contrataciones donde antes ni se les había pasado por la cabeza porque no sabían qué entidades formaban parte de la economía social y exactamente cuál era su finalidad y su realidad. No, estos ministerios pues no lo pensaban. Entonces ahora, para lo que va a servir a través del sistema de gobernanza es para que otros ministerios, digamos, para transversalizar la economía social, que como sabéis es extraordinariamente transversal porque hay entidades de la economía social en absolutamente todos los sectores. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si he respondido muy bien la pregunta o si me he extendido demasiado. Si queréis más detalle, yo a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional. Perfecto, muchas gracias. Sí, la importancia sobre todo de la visualización y de aprovechar bien esos fondos va a ser fundamental. Pasamos ahora con Ricard Calvo y un poco retomar la pregunta donde la dejamos la presentación, que serían, bueno, pues, con ese marco normativo, con esa voluntad política, etcétera, ¿cuáles son los principales obstáculos para que esos criterios sociolaborales de los que hablabas pues calen un poquito más? Pues de forma muy rápida y muy directa, ¿no? Es decir, las resistencias iniciales que se pueden encontrar o que nos podemos encontrar con todo cambio. Es decir, la falta de costumbre, lo novedoso y sobre todo en este caso, sí desde las administraciones públicas, el ser, entre comillas, valientes y exigir propiamente a esas grandes corporaciones, porque no recordemos, lo ponías tú de manifiesto, que si miras quién está detrás de cada una de las contratas o subcontratas, sobre todo de la concesión inicial, pues son grandes, ¿no? Grandes multinacionales de las contratas y subcontratas. Y, por tanto, la administración pública debe atreverse a exigirle propiamente a estas entidades que garanticen propiamente lo que serían estas garantías sociolaborales. Yo creo que es un tema de convencimiento, es un tema de que el marco lo permite y, por tanto, de dar los pasos oportunos, ir e intentar ser lo más certeros posibles. De acuerdo, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias también por la brevedad. Pasamos ahora a Guillaume. Y relacionado con lo que comentaba Juan Manuel también, ¿qué acciones necesitan las empresas sociales o las empresas de inserción en particular para lograr esa mayor visibilidad, ¿no? Que hemos visto a lo largo de las mesas y las jornadas que es uno de los principales problemas? Sí, a ver, pues obviamente más actividades de difusión y sobre todo una mejor difusión, pero sobre todo más centrada a nivel local, porque ya estamos viendo que en general a nivel estatal, a nivel autonómico, esto ha avanzado bastante ya con respecto a hace incluso un par de años. Ha avanzado mucho, pero a nivel local todavía tenemos que trabajar mucho. Hay que mejorar la reputación también y la imagen de las empresas de inserción en este ámbito público y privado, con el objetivo también de despejar los prejuicios, sobre todo con los ayuntamientos, que es lograr que estén convencidos que las empresas de inserción elaboran productos y servicios de calidad, que son profesionales y obviamente son empresas que ponen a la persona en el centro, ¿no? Con respecto al ámbito mercantil, a veces todavía se escucha un poquito, cada vez menos, pero se escucha que las empresas de inserción ya están súper subvencionadas y ahí no nos tenemos que equivocar. Las subvenciones están para soportar costes que hay que compensar, coste de formación, de acompañamiento, de déficit productivo y cuando ya están listas y preparadas, las personas en inserción se van al mercado ordinario, justamente a estas empresas mercantiles. Entonces ahí no nos tenemos que equivocar. Tenemos que lograr trabajar mucho más con los ayuntamientos, concretamente a través de jornadas más técnicas, con interventores, hacer encuentros con los órganos de contratación de los ayuntamientos para acercarnos a este nivel local. Lo hemos dicho antes, tenemos que lograr difundir mucho más el impacto que tenemos. Creo que cada vez se está diciendo más, pero tenemos que seguir en esta línea sobre lo que representan las empresas de inserción para la sociedad. Son empresas eficientes. O sea, el coste real de cada plaza en inserción, en muchos casos, es inferior al coste social de una persona en situación de exclusión social. O sea, más allá de la creación de puestos, de inserción social y laboral, de impacto social, que ya lo tenemos, creo, la mayoría de las personas y la sociedad muy claro con respecto a este impacto social,
pero hay un impacto económico muy importante, ¿vale? Entonces, estos son los aspectos importantes a nivel de visibilidad, pero si queremos avanzar más con todo esto, no solo a la visibilidad, sino lograr convicción de las administraciones públicas, como decía, a nivel local, voluntad política. No solo se trata de velar por el cumplimiento de la ley, sino que se tiene que hacer por convencimiento. Y comentaba antes lo del win-win, ¿no? De trabajar juntos, colaborar. Pues en relación con esto también lograr una mayor planificación. Es importante que las administraciones públicas también quieran conocer la realidad del sector. Lo comentaba Gemma que pues sí que lo están haciendo en este aspecto, pero en muchos aspectos sí que hemos visto que en muchas administraciones locales que hay un desconocimiento muy importante. Entonces nos tenemos que acercar juntos, ¿no? ¿Qué actividades tienen las empresas de inserción? ¿Qué capacidad de contratación tenemos también? Entonces, todo esto se tiene que conocer, se tiene que trabajar juntos y para esto hay que conformar mesas, comisiones de seguimiento de la contratación pública, por ejemplo, en Galicia, como lo hace la Junta, con empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, que hasta me parece, si no me equivoco, que incluso es esta mesa la que propone el porcentaje mínimo de contratos reservados a empresas de inserción y de empleo de iniciativa social. Conocer los códigos CPV en las que están las empresas de inserción, etcétera, ¿no? Y para terminar, una cosa que quiero resaltar es que también se puede hacer contratos reservados únicamente para empresas de inserción y contratos reservados únicamente para centros especiales de empleo, de iniciativa social. Queremos transmitir esa idea porque al final estamos ambas entidades en la economía social, pero somos entidades diferentes, con convenios diferentes, con características diferentes. Y todavía muchas administraciones locales, sobre todo, piensan que cuando ya se lanzan, ¿no?, en este tema de licitaciones, que se puede hacer en su conjunto. Entonces, todo se tiene que trabajar, también la formación desde las propias administraciones públicas a sus personas técnicas para el desarrollo de estos contratos reservados. La gran ventaja que tenemos en todo esto, que ya se está desarrollando cada vez más y que hay muchas buenas prácticas para esto. Y en FAIRE, por ejemplo, todo esto también lo tenemos en cada territorio también. Entonces, las administraciones pueden contar con nosotros para trabajar todo esto. Yo creo que podemos hacer un gran camino juntos. Perfecto, muchísimas gracias, Guillaume, sobre todo también por mencionar eso de la reserva de la reserva, ¿no?, que es una cuestión que a veces se habla. A mí cuando me preguntan qué porcentaje de contratos hay que reservar, siempre digo que el límite está en el mercado, es decir, en lo que puedan hacer este tipo de entidades, ¿no? Y en Canarias tenemos experiencias de reserva de la reserva que se han salvado, entre comillas, o sea que el Tribunal de Contratación de Canarias las ha validado, porque en el acuerdo de gobierno de Canarias, o en los acuerdos de gobierno de ayuntamientos, establecimos fundamentalmente eso, que se podía hacer para que este tipo de entidades no se peleen por la miseria, que muchas veces es lo que les suele pasar. Bueno, ya la última pregunta, que sí, Gemma, te rogaría brevedad porque tenemos los talleres luego. Simplemente, pues, esos instrumentos que nos vienen, ¿no?, de escudo social, la ley de renta ciudadana, los conciertos, etcétera, ¿cómo pueden los contratos reservados apoyar esos instrumentos? Pues mira, muy breve. Lo comentábamos antes. Los contratos reservados que les permiten a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción acceder, para nosotras es clave. ¿Por qué? Primero, porque fomentan un trabajo decente, por las cláusulas de accesibilidad, las cláusulas medioambientales, las cláusulas de inclusión social. Estas empresas y estos contratos no tienen un aspecto predominantemente económico como ha sido toda la contratación hasta estos momentos, que muchas veces son precios a la baja. En estos contratos, con el concierto social, por ejemplo, al fomentar la contratación de empresas sociales y centros especiales de empleo, lo que hacemos es mejorar las condiciones laborales. No son grandes empresas, que todas conocemos, que tienen condiciones laborales pésimas normalmente en el sector servicios sobre todo, y en el sector de los cuidados para nuestras personas más vulnerables, sino que lo que pretendemos es mejorar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de accesibilidad, mejorar las condiciones medioambientales y un tipo de comercio más justo. O sea que nosotros lo vemos clave como
una posibilidad para todo este tipo para este mercado que tenemos en Canarias de personas con muy baja cualificación, sobre todo mujeres y familias monomarentales que tienen dificultad de acceso al mercado. Pues estas empresas de inclusión, que además hacen un acompañamiento social y laboral de estas personas, permitirán de alguna manera también ser un complemento a las políticas sociales, porque como decíamos antes, no hay mejor política social que un empleo digno. O sea que yo creo que con eso ya queda más o menos respondido, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias a todos y a todas las ponentes, a las intérpretes de la lengua de signos también, que tenemos por ahí y que nunca les damos las gracias. Y ahora pues vamos a tener un minutito de descanso. Recuerden que tenemos 2 talleres, un taller de iniciación sobre compra pública responsable y un taller un poquito más avanzado también sobre el mismo tema. Recuerden que tienen que salir y entrar en la parte de sesiones. Y a las personas que vayan al taller que voy a impartir yo, pues nos vemos en 2 minutos, me lavo las manos y voy. Y a las que no, pues nos vemos luego a las 2:30. Hasta luego.